Vamos a empezar haciendo un anillo mágico, para lo cual sostenemos la hebra de la lana, la más cortita por la parte de adelante y la más larga la pasamos hacia atrás. Ahí la traemos con la aguja hacia adelante, por adentro de ese aro que se formó, y la trabamos haciendo una lazada y ahí ya se forma nuestra primer cadena. Ahora vamos a hacer otra cadenita al aire para dar inicio a esta primera hilera, en la cual vamos a tejer 8 medio varetas, ¿sí? Recuerdan que la media vareta es la que se hace una lazada, pico, saco, hago otra lazada y cierro todo junto. Vamos a hacer 8 de estas. Vamos a tirar un poquitito con la hebra cortita, ¿ven? Sostengo el tejido y tiro un poquito para cerrar un poco ese aro, ese anillo, porque si es muy flojo queda incómodo para tejer. Y así ya estamos llegando a la media vareta número 8. Yo suelo sacar la aguja para contar los puntos, ¿sí? Bueno, esa lazada, que es la que estaba en la aguja, junto con esa primer cadena, es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está la octava. Cerramos tirando la hebra cortita y vamos a cerrar ahora esa primera hilera con un punto deslizado. Es ese punto donde hacemos una lazada y pasamos la hebra derecho por la cadenita que teníamos, ¿sí? Y ahí se cierra esa hilera. Vamos a tirar la hebra corta para que el anillo mágico se cierre bien, ¿sí? Y así estaría terminada nuestra primera hilera. Y ahora comenzamos la segunda hilera. Hacemos una cadena al aire bastante floja y comenzamos a tejer en cada cadenita de base o cada punto de base 2 medias varetas juntas que pican en el mismo lugar. Es decir, hacemos un aumento en cada punto de base. De esta manera teníamos 8 medio varetas en la primera hilera y en este caso vamos a terminar la hilera con 16 medias varetas, ya que hicimos un aumento en cada una. Fíjense cómo se ve acá en el puntito de base, ahí como sale desde ese punto el aumento, es decir, 2 medias varetas que pican juntas pero cierran separadas. Ahí vamos a hacer otra y así vamos a seguir hasta el final de la hilera. Y acá ya vamos terminando la hilera, ¿sí? Y terminamos haciendo los últimos aumentos, los últimos 2 o 3 puntitos que quedaban ahí, tejiendo 2 medias varetas en cada uno. Al finalizar vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer medio vareta que hicimos. Yo acá les voy a mostrar, ahí están las cadenitas de subida o cadena al aire que le llamamos, y ahí está la cabecita de la primer media vareta. Ahí hago un punto deslizado y cierro la segunda hilera de este trabajo. Ahora vamos a comenzar a tejer la tercera. Para esta otra hilera vamos a hacer una cadena al aire también, como empezamos en la anterior. Vamos a sacar un poquito más de hilo, si no tira. Vamos a hacer una cadena al aire y en este caso vamos a ir intercalando. En la primera cadena de base hacemos una media vareta. En la siguiente vamos a hacer un aumento, es decir, 2 medias varetas en el mismo lugar. Y a partir de acá se repite una media vareta, un aumento, ¿sí? Fíjense, esa primera es la que está solita, la primer media vareta en un punto, y en la que sigue es el aumento. Ahora vamos a hacer en esa una media vareta sola y en la siguiente un aumento. Y así hasta terminar esta tercera hilera. Bueno, y acá estamos ya terminando nuestra tercera hilera, la que teníamos que hacer intercalando una media vareta en una cadenita de base y en la siguiente
2 medias varetas juntas, es decir, un aumento. Acá ya estamos haciendo las últimas 2 o 3 puntitos. Después vamos a cerrar con un punto deslizado y ya estará listo la primera parte de nuestro trabajo, ¿sí? Ahí les voy a mostrar cómo hice hoy, dónde están las cadenitas, la cadenita de subida que hicimos, que fue una sola, y la cadenita que yo le digo que es como el techito de la media vareta, y ahí paso la aguja para hacer el punto deslizado y terminarlo ahí el trabajo. Ahora vamos a cortar, miren qué lindo que quedó, bien redondito. Vamos a cortar el hilo y vamos a cerrarlo para que no se desteja. Después al hilo lo vamos a perder por el revés del tejido. De todas maneras, a mí me gusta siempre, después de haberlo pasado por entre los puntitos y perderlo, me gusta hacerle un puntito con la aguja de coser, darle 2 o 3 puntaditas para fijar ese hilo, ¿sí? Ahí lo que hice fue tirar la hebra del medio del anillo mágico para que se cierre bien. Y ahora voy a pasar estos hilitos por entre esas hebritas de la parte trasera del tejido para poder perderlas. Así, ¿ven? Es muy simple, es buscar un puntito de la parte trasera y pasar la hebra. A veces es más fácil con una aguja más chica. Yo después en realidad busqué una aguja más chica para para pasar por detrás esas hebritas. Y ahora fíjense que yo puedo tomar la aguja de coser, la de hilo común, y hacerle ahí un par de puntadas para rematarlo y asegurarme que eso no se salga de ese lugar. Yo en este momento voy a cortar el hilo y después voy a hacer ese pequeño remate que les comentaba. Fíjense qué lindo que queda. Es un trabajo súper simple, son apenas 3 hileritas de trabajo, de tejido, perdón. Y ahora acá les muestro que con ovillos chiquititos, a veces con mucho menos de estos ovillos pueden tejer varios de estos adornitos para el arbolito o para hacer una guirnalda también puede quedar muy lindo. Ahora lo que vamos a tejer, haciendo 3 o 4 puntitos, medio punto, le vamos a hacer lo que sería el soporte del soplillo. Yo voy a pasar una hebrita de hilo de otro color, ustedes háganlo a su gusto y creatividad y con lo que tengan en casa. Vamos a pasar la hebra por acá y lo que yo hago en este primer punto, solo en este, paso las 2 hebras juntas para darle un poquito más de que quede bien sujeto ese hilito, que no se salga. Y ahora lo voy a ir apoyando a la hebra corta sobre el tejido y voy pasando. Ahí me había olvidado, por eso lo voy a hacer bien. Apoyo la hebra en el tejido y voy cargando puntos nuevos. Voy a pasar la hebra, ¿sí?, por 3 puntitos de base. En ese caso voy a tener para tejer 3 medios puntos. Ahí ya estaría hecho el tercero. Perdón, ahí está hecho el tercero. Ustedes pueden parar el video, volver a verlo, así lo ven en detalle. Por ahí uno cuando lo va explicando comete algún error, pero frenando el video lo pueden ver de nuevo e ir corrigiendo. Después damos vuelta, hacemos una cadena al aire y ahí picamos nuestro primer medio punto y son solo 2 hileras esta partecita para terminarlo. Ahí vamos por el segundo y acá se teje el tercer y último medio punto y ya estamos en condiciones de cortar esa hebra. ¿Sí? ¿Ven qué lindo que queda? ¿Se parece a un soplillo o a un adornito del arbolito? Queda hermoso. Bien, cortamos esa hebra y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra parte verde. Pasamos la lana para cerrarlo al tejido y en este caso yo sí busqué una aguja más fina. Yo hice el trabajo con una aguja número 4 milímetros y después para pasar busqué una número 2 que es más finita, entonces se hace un poquito más fácil la tarea. Ahora van a ver cómo yo voy a pasar por detrás estos 2 hilitos amarillos.
Fíjense qué fácil que es con la aguja más chiquita porque abrimos más fácil los puntitos traseros del revés del tejido. Y ahí vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar una aguja de coser con hilo del mismo tono y vamos a darle un par de puntaditas para fijar esas dos hebritas. Bueno, y acá que ya teníamos el soplillito terminado, nuestro adornito para el árbol, les quería mostrar cómo hago yo particularmente mi manera de tomar esas dos hebritas que pasamos por entre los puntos, por el revés del tejido. A mí me gusta hacerle un par de puntadas con la aguja común de coser y un poquito de hilo. Yo en este caso voy a usar un hilo de otro color para que se pueda ver bien en el trabajo, pero lo ideal es hacerlo con un hilo del mismo color del que hemos usado para tejer. Entonces en el extremo del hilo voy a hacer un nudito para que no se pase y ahí voy a dar una pequeña puntada y antes de cerrarla queda la hebrita abierta y ahí paso la aguja para que se ajuste. Es como un nudo que se produce, ¿sí? Un nudito. Y eso lo vamos a repetir 2 o 3 veces para asegurarnos que esas puntaditas que demos no se vayan a descoser. Y de esa manera yo me aseguro que esas hebras que pasé para el revés queden bien sujetas al tejido y no se salgan. Y fíjense que del derecho no se ve nada, no se tiene que ver. Así que bueno, es bastante simple, es una tarea de unos pocos minutos más antes de darlo por terminado el trabajo y de esa manera nos aseguramos que quede bien sujeto y no se desate el tejido. Una vez que lo realizamos, tiramos un poquitito el hilo para que se ajuste bien y ya estamos en condiciones de cortar el hilo con el que acabamos de coser y lo poquito que haya quedado del material del tejido, que en este caso también fue un hilo de algodón. Y lo mismo vamos a hacer con las hebritas de la partecita amarilla. Lo sostenemos ahí, le hacemos 2 o 3 puntaditas con la aguja e hilo y ya queda bien terminadito. Bueno, también quiero aprovechar para mostrarles cómo hice para ponerle otro hilo para poder colgarlo, ¿sí? Corté una hebra de más o menos 18 o 20 centímetros de largo en un color contrastante. Yo elegí el rojo, pero puede ser cualquier color que a ustedes les guste, inclusive puede ser una cinta que tenga color dorado o plateado. Yo no tenía, por eso utilicé este tipo de hilo de algodón. Lo doblo por la mitad y con la ayuda de la aguja de tejer voy a pasar esa hebra por la mitad de aquellos 3 medios puntos que hicimos en color amarillo. Ahí por el medio paso la aguja, traigo esa hebra que está doblada a la mitad, ahí se forma un circulito y por ahí paso la hebra completa, ¿sí? Y ahí ya queda bien sostenido al tejido. Y en el otro extremo cerramos con un nudito ciego para que ya quede bien formadito y de ahí lo podemos colgar o sostener de cualquier lugar. Puede ser del arbolito donde querramos colocarlo. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.